Mi novia me pidió ser amigos, pero no le gustó que aceptara. Ella nunca fue una persona impulsiva. Desde que la conocí, todo en ella transmitía control, claridad y una especie de seguridad que no se ve todos los días. No hablaba demasiado, pero cuando lo hacía, cada palabra parecía tener un propósito. Al inicio, eso fue justamente lo que me atrajo. Yo venía de relaciones complicadas, llenas de dudas, malentendidos y decisiones apresuradas. Así que encontrar a alguien que parecía tener todo tan claro me dio una sensación de tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. Nuestra relación no empezó de forma explosiva. No hubo ese tipo de intensidad caótica que muchas veces se confunde con amor. Fue algo más estable, más progresivo. Salíamos, hablábamos durante horas, compartíamos ideas sobre el futuro. Poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a construir algo que parecía sólido. A los pocos meses ya teníamos una rutina bastante definida. Nos veíamos casi todos los días, cenábamos juntos, veíamos películas, hablábamos de trabajo, de planes, de cosas simples. Lo curioso es que nunca sentí que fuera forzado. Todo fluía con naturalidad. Ella solía hablar del futuro con una serenidad que me sorprendía. No hacía promesas vacías ni planes imposibles. Hablaba de estabilidad, de construir algo real, de evitar perder tiempo. Y yo estaba exactamente en el mismo punto. Por eso, cuando después de un año decidimos vivir juntos, no lo sentí como un salto arriesgado. Fue simplemente el siguiente paso lógico. Buscamos departamento durante varias semanas. Visitamos distintos lugares, descartamos opciones, comparamos precios. Finalmente encontramos uno que, sin ser perfecto, tenía todo lo necesario. Buena ubicación, suficiente espacio y, sobre todo, esa sensación difícil de explicar que te hace pensar, aquí podríamos vivir bien. El contrato quedó a mi nombre por un tema práctico. Yo tenía ingresos más estables, así que facilitaba todo el proceso. En cuanto a los gastos, nunca lo discutimos de forma directa, pero la dinámica se estableció sola. Yo pagaba la mayor parte, renta, servicios, comida. Ella aportaba cuando podía, pero su trabajo era inestable, así que no siempre era posible. Y sinceramente, nunca lo vi como un problema. Para mí, era parte del proyecto. Algo temporal dentro de algo más grande. Nuestra vida juntos se volvió predecible, pero en el buen sentido. Entre semana trabajábamos, volvíamos a casa, cenábamos y descansábamos. Los fines de semana salíamos, veíamos amigos o simplemente nos quedábamos en casa. No había grandes conflictos. No había discusiones constantes. Y quizás por eso, cuando todo cambió, me tomó completamente por sorpresa. Recuerdo perfectamente ese día. No hubo señales claras antes. Al menos, no que yo pudiera identificar en ese momento. Fue una tarde cualquiera. Llegué del trabajo cansado, dejé mis cosas como siempre y la encontré sentada en la sala. Había algo distinto. No era tensión exactamente. Tampoco tristeza evidente. Era más bien una calma rara, como si ya hubiera tomado una decisión importante. Me miró y dijo: tenemos que hablar. Esa frase siempre tiene un peso particular. Aún así, en ese momento no pensé en nada grave. Imaginé que sería algo relacionado con su trabajo o algún tema cotidiano. Me senté frente a ella y esperé. Hubo unos segundos de silencio. Luego dijo: creo que lo mejor es que terminemos, y que quedemos como amigos. No respondí de inmediato. Sentí como si el tiempo se detuviera por unos segundos, mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Por qué? Pregunté finalmente. Ella suspiró. Dijo que se sentía estancada. Que la relación se había vuelto rutinaria. Que ya no sentía lo mismo. Hasta ahí, aunque dolía, era comprensible. Pero luego añadió algo más. Dijo que prefería terminar antes de hacer algo de lo que pudiera arrepentirse. No dio detalles. Pero no hacían falta. El mensaje era claro. Aún así, me mantuve tranquilo. No levanté la voz. No intenté convencerla. Está bien, dije. Prefiero que seas honesta. Y lo decía en serio. Si alguien ya no quiere estar contigo, insistir no cambia nada. Pero entonces noté algo. Cerca de la puerta. Una maleta. No era pequeña. No era algo improvisado. Estaba completamente lista. Eso cambió todo. ¿Desde cuándo sabías que ibas a hacer esto? Pregunté. Ella dudó un segundo. Desde hace unos días. Me levanté y me acerqué a la maleta. Abrí uno de los bolsillos exteriores. Ahí estaban. Boletos de avión. En ese momento, algo dentro de mí cambió. La sorpresa se convirtió en claridad. ¿A dónde vas? Pregunté. Eso ya no te corresponde, respondió. Ahora somos amigos. Esa frase fue fría. Precisa. Y completamente fuera de lugar. Pero no discutí. No tenía sentido. Asentí. Ella tomó la maleta. Se acercó a la puerta. Antes de salir dijo que volvería después por el resto de sus cosas. Y se fue. El silencio que quedó fue absoluto. Me quedé de pie en medio del departamento, rodeado de todo lo que hasta ese momento había sido nuestra vida. Su ropa. Sus cosas. Detalles que antes tenían significado. Esa noche no dormí. No lloré. Solo pensé. Revisé cada conversación, cada momento, intentando entender en qué punto todo había cambiado. Pero lo que más me inquietaba no era la ruptura en sí. Era darme cuenta de que todo había sido planeado. La conversación. La maleta. El viaje. Su forma de irse. Nada había sido espontáneo. Yo simplemente había sido el último en enterarme. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Demasiado tranquilos. No hubo mensajes. No hubo llamadas. Ningún intento de contacto. Era como si hubiera desaparecido por completo. Intenté seguir con mi rutina. Levantarme, ir al trabajo, volver a casa, cocinar algo sencillo. Pero el ambiente había cambiado. El silencio no era relajante. Era pesado. Cada objeto en el departamento parecía tener una historia, un recuerdo, algo que ya no encajaba con la realidad actual. Aún así, no sentía desesperación. Lo que sentía era otra cosa. Una especie de claridad incómoda. Como si poco a poco estuviera entendiendo algo que antes no había querido ver. Fue en redes sociales donde todo empezó a tomar forma. Al segundo día, apareció la primera publicación. Una foto en la playa. Sonriendo. Natural. Como si nada hubiera pasado. Al principio no le di demasiada importancia. Pensé que tal vez era una imagen antigua o algo sin mayor significado. Pero al día siguiente subió otra. Y luego otra más. Desayunos frente al mar. Caminatas al atardecer. Bebidas en lugares cuidadosamente elegidos. Todo perfectamente encuadrado. Demasiado perfecto. No aparecía nadie claramente con ella. Pero tampoco parecía estar sola. Había detalles. 2 vasos sobre la mesa. Sombras que no coincidían. Ángulos que evitaban mostrar demasiado. Era sutil. Pero evidente.
No estaba tomándose un tiempo para pensar. Estaba disfrutando. En ese momento, entendí completamente lo de los boletos. Y curiosamente, no sentí celos. Sentí algo diferente. Distancia. Como si una parte de mí se desconectara automáticamente. Mientras yo intentaba procesar el final de 2 años de relación, ella ya estaba en otra etapa. Y eso, lejos de afectarme más, me dio claridad. Fue ahí cuando tomé una decisión. Decidí tomar sus palabras literalmente. Si ahora éramos amigos, entonces la trataría exactamente como a un amigo. Sin excepciones. Sin privilegios. Un amigo no tiene llaves de tu casa. Un amigo no entra cuando quiere. Un amigo no deja sus cosas ocupando tu espacio indefinidamente. Ese mismo día llamé a un cerrajero. No fue por rabia. No fue impulsivo. Fue lógico. Cambié las cerraduras. Después empecé a reunir sus cosas. No fue rápido. Había mucho. Ropa, documentos, objetos personales, pequeños detalles acumulados durante todo el tiempo que vivimos juntos. Los guardé con cuidado. No tiré nada. No escondí nada. Simplemente los organicé en cajas. Las dejé junto a la entrada. Listas. Su viaje duró 5 días. 5 días en los que no intentó contactarme. Yo tampoco lo hice. Solo observé. En silencio. El lunes por la mañana, sabiendo que ya había vuelto, llegó la primera señal. Una llamada. Contesté. Hola, dijo. Oye, ¿puedes traerme mi laptop y unos documentos? Los dejé en el cajón. Su tono era completamente normal. Demasiado normal. Como si nada hubiera cambiado. Como si aún tuviera el mismo acceso. Respiré antes de responder. Ven por ellos. Estoy ocupado. Hubo una pausa. Pequeña. Pero suficiente. Bueno, respondió finalmente. Colgamos. Media hora después, escuché un sonido en la puerta. El giro de una llave. Una vez. Luego otra. Pero no funcionó. Me acerqué y abrí. Ahí estaba ella. Con una expresión claramente molesta. ¿Qué pasa? Preguntó. ¿Por qué no abre? Cambié la cerradura, respondí. Silencio. ¿La cambiaste? Sí. ¿Y por qué harías eso? La miré con calma. Porque ningún amigo tiene acceso a mi casa. Su expresión cambió al instante. De molestia a incredulidad. Eso no era necesario. No respondí de inmediato. Podrías haberme avisado, añadió. Terminamos, dije. Te fuiste. Dijiste que ahora somos amigos. Esto es coherente. Entré y señalé las cajas. Ahí están tus cosas. Las miró. ¿Ya empacaste todo? Sí. Eso es exagerado. No dije nada. Espero que puedas llevártelas hoy, añadí. Empiezan a ocupar espacio. Esa frase le molestó. Se notó. Su postura cambió. Su tono también. Dijo que no esperaba esa reacción. Que estaba siendo frío. Distante. Incluso injusto. Pero no discutí. No levanté la voz. Simplemente mantuve la misma posición. Empezó a recoger sus cosas. Despacio. Más despacio de lo necesario. Como si esperara algo. Una reacción distinta. No la tuvo. Cuando terminó, salió sin despedirse. Cerré la puerta. Y por primera vez desde que todo pasó, sentí algo diferente. Alivio. No completo. Pero real. Sin embargo, eso no fue el final. Ese mismo día empezaron a aparecer cosas extrañas. Mensajes indirectos. Comentarios que no tenían mucho sentido. Silencios incómodos dentro del grupo de amigos. Fue entonces cuando empecé a notar algo. Algunas personas ya sabían. No todo. Pero lo suficiente. Habían escuchado su versión antes de que todo pasara. Sabían del viaje. Sabían que estaba dudando. Sabían más que yo. Yo había sido el último. Y eso cambió la forma en que veía todo. No por enojo. Sino por comprensión. Mientras yo seguía construyendo una idea de futuro, ella ya estaba saliendo de la relación. Y no lo hacía sola. Lo hacía con público. Ese mismo día, el grupo mantuvo una reunión que ya estaba planeada. No se canceló. No se pospuso. Simplemente siguió adelante. Y yo fui invitado. No estaba seguro de si debía ir. Pero acepté. Tal vez por curiosidad. Tal vez porque necesitaba ver qué estaba pasando realmente. Llegué temprano. Saludé como siempre. Algunos actuaban con normalidad. Otros evitaban mirarme directamente. La incomodidad era evidente. Pero nadie decía nada. Yo tampoco. Un rato después, ella llegó. Y no llegó sola. Entró acompañada. Un chico que no conocía. Lo presentó de forma casual. Demasiado casual. Como si no hubiera contexto. Él parecía incómodo. Miraba alrededor. Sonreía sin saber muy bien qué hacer. Pero se quedó a su lado. Durante toda la noche. Ella, en cambio, parecía tranquila. Incluso cómoda. Hablaban cerca. Se reían. Compartían miradas largas. No hacía falta nada más para entender. Si quedaba alguna duda, desapareció ahí. No era la rutina. No era el aburrimiento. Era algo que ya había empezado antes. Mucho antes. Observé toda la escena sin intervenir. No sentí la necesidad. No había rabia. No había celos. Solo una confirmación silenciosa de algo que ya intuía. Mientras tanto, algo inesperado empezó a suceder. Por otro lado. Dana. Una de sus amigas más cercanas. Nunca habíamos tenido una relación particularmente cercana. Siempre fue amable conmigo, pero distante. Correcta, sin más. Esa noche, sin embargo, fue diferente. Se acercó a saludarme con más entusiasmo de lo habitual. ¿Cómo estás? Preguntó. Una pregunta simple. Pero el tono no lo era. Empezamos a hablar. Al principio, cosas normales. Trabajo. Anécdotas. Recuerdos del grupo. Nada importante. Pero la conversación fluía. Demasiado fácil. Con el tiempo, noté algo. Se quedaba cerca. Más de lo necesario. Buscaba contacto visual constantemente. Se reía con facilidad. En algunos momentos, me tocaba el brazo al hablar. No lo interpreté de inmediato. Pensé que tal vez estaba siendo empática. Después de todo, sabía lo que había pasado. O al menos, parte de ello. La noche continuó así. Ella seguía con el otro chico. Yo seguía hablando con Dana. Sin intención. Sin estrategia. Solo normalidad. Hasta que algo cambió. Estábamos en un rincón, riéndonos por algo sin importancia. Nada fuera de lugar.
Nada provocativo. Solo dos personas conversando. Entonces escuché su voz. Detrás de mí. ¿Qué estás haciendo? El tono no era neutro. Me giré. Ahí estaba. Mirándonos. Con una mezcla de ironía y molestia. Están muy juntitos, ¿no? Añadió. El ambiente cambió al instante. Las conversaciones cercanas se detuvieron. Dana se quedó en silencio. Yo también. Pero solo por un segundo. La reacción fue automática. Pasé mi brazo alrededor de Dana. La acerqué ligeramente. Sin exageración. Sin teatralidad. Pero lo suficientemente claro. La miré. Y respondí. ¿Y eso a ti qué te importa? Silencio. Un silencio pesado. Ella frunció el ceño. ¿Y a ti no te importa que yo haya venido con alguien más? La miré con calma. Sin cambiar el tono. No. Hice una pausa breve. No me importa. Otra pausa. Al final, solo somos amigos. Esa frase cayó como un golpe. No solo para ella. También para el chico que la acompañaba. Él había estado observando la escena desde unos pasos atrás. Su incomodidad se hizo evidente. Miró alrededor. Evitó el contacto visual. Murmuró algo que nadie entendió bien. Y se fue. Sin hacer ruido. Sin despedirse. Ella lo siguió casi de inmediato. Visiblemente alterada. Salieron del lugar sin decir nada más. El ambiente quedó suspendido por unos segundos. Luego, poco a poco, las conversaciones volvieron. Pero algo había cambiado. Solté a Dana. Ella me miró. Sorprendida. Confundida. Pero no dijo nada. Seguimos hablando. Aunque el tono ya no era el mismo. Había algo distinto. Más consciente. Más cargado. Aún así, nos quedamos juntos hasta el final de la reunión. Cuando salí de ahí, sentí algo nuevo. No era orgullo. No era satisfacción. Era coherencia. La sensación de haber actuado exactamente como debía. Sin exagerar. Sin retroceder. Sin jugar a algo que ya no existía. A la mañana siguiente, todo explotó. El teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes. Uno tras otro. Más de 20. Todos de ella. Ninguno tranquilo. Reclamos. Acusaciones. Celos. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te atreves a hacer eso delante de todos? Eso fue una falta de respeto. ¿Qué tienes con Dana? Ella es mi amiga. No te metas. Seguro ya pasaba algo antes. Leí cada mensaje. Sin prisa. Sin reaccionar. No respondí. No porque no pudiera. Sino porque entendí algo importante. Cualquier respuesta solo alimentaría algo que ya no me correspondía. Ella había cambiado las reglas. Yo solo las estaba respetando. 2 días después, recibí una llamada. Era Dana. Su voz no sonaba bien. ¿Puedes hablar? Acepté. Pero algo en su tono me hizo levantarme de inmediato. Cuando finalmente logró explicarse, todo encajó. Ella le había estado escribiendo. Pero no eran mensajes normales. No eran celos simples. Eran amenazas. Directas. Aléjate de él. No sabes con quién te estás metiendo. Te va a ir mal si sigues. Cuídate. El último mensaje no dejaba espacio a interpretación. Era intimidación clara. Fui a verla. En persona. Estaba nerviosa. Muy afectada. Me mostró todo. Capturas. Horarios. Mensajes completos. No había duda. Nos sentamos. Intentamos analizar la situación con calma. Ninguno quería hacer un drama. Pero tampoco podíamos ignorarlo. Esto ya no era solo una discusión. Era otra cosa. Algo más serio. Así que tomamos una decisión. Denunciar. No fue un proceso rápido. Tuvimos que explicar todo. Desde el principio. Dar contexto. Mostrar pruebas. Responder preguntas incómodas. Pero era necesario. No por venganza. Por seguridad. Esa noche, me pidió que me quedara. No por otra razón que no fuera miedo. Acepté. Intentamos distraernos. Comida sencilla. Películas ligeras. Conversaciones sin peso. Poco a poco, la tensión bajó. El ambiente se volvió más tranquilo. Más cercano. Hasta que, en algún momento, cambió. No fue planeado. No fue forzado. Solo pasó. Un silencio más largo de lo normal. Una mirada distinta. Y luego. El beso. Natural. Sin pensar. Como una respuesta a todo lo acumulado. No hubo culpa en ese instante. Solo dos personas buscando sentirse seguras. Pero eso tampoco fue el final. A la mañana siguiente. Todo volvió a cambiar. Los golpes en la puerta empezaron temprano. Demasiado temprano. Fuertes. Insistentes. No eran golpes normales. Eran golpes cargados de rabia. Me desperté de inmediato. Dana también. Nos miramos. Y en ese instante, antes de cualquier palabra, ya sabíamos quién era. Abre. Gritó desde fuera. Su voz era inconfundible. Pero no era la misma. Había algo distinto. Descontrol. Dana empezó a temblar. No abras, dijo en voz baja. No hacía falta decirlo. No pensaba hacerlo. Los golpes continuaron. Más fuertes. Más desesperados. Sé que estás ahí. Abre ahora. El tono no dejaba lugar a dudas. Esto ya había cruzado un límite. Tomé el teléfono. Llamé a la policía. Intenté mantener la calma mientras explicaba la situación. Desde dentro, podíamos escuchar todo. Los pasos. Los golpes. La respiración agitada. Incluso momentos de silencio incómodo. Como si estuviera pensando qué hacer después. Los minutos se sintieron largos. Demasiado largos. Pero finalmente, se escucharon sirenas. Los golpes se detuvieron. Luego voces. Conversaciones confusas. Órdenes claras. Y después. Silencio. Cuando todo se calmó, salimos. La situación era evidente. Pero lo que vino después lo hizo aún peor. Durante la conversación con los agentes, salió algo inesperado. Había colocado un dispositivo de rastreo en mi coche. No fue casualidad que supiera dónde estaba. Me había seguido. Había estado observando. Esperando. Ese detalle cambió completamente la situación. Ya no era solo un conflicto emocional. Era acoso. Y con pruebas. Las amenazas. Los mensajes. El rastreador. Y algo más. Esa misma mañana, antes de llegar ahí, había dejado una pintada en la puerta de la casa de Dana.
Un mensaje ofensivo. Directo. Personal. Todo encajaba. Demasiado bien. El proceso fue claro después de eso. Denuncia formal. Medidas de protección. Orden de alejamiento. Y una sanción económica. No fue inmediato. Pero fue firme. Cuando todo terminó, el silencio volvió. Pero esta vez era distinto. No era pesado. No era incómodo. Era necesario. Me senté. Por primera vez en días, sin tensión. Sin preguntas. Y entendí algo que antes no había visto. El problema nunca fue la ruptura. Las relaciones terminan. Eso es parte de la vida. El problema fue otro. No haber puesto límites a tiempo. Ella no quería la relación. Pero tampoco quería perder los beneficios. Quería libertad. Sin perder el control. Quería distancia. Sin soltar el acceso. Quería cerrar una etapa. Pero mantener la puerta entreabierta. Y cuando eso dejó de funcionar, todo explotó. Yo no hice nada extraordinario. No planeé nada. No busqué provocar. Solo hice algo simple. Tomé sus palabras en serio. Seamos amigos. Y actué en consecuencia. Sin excepciones. Sin dobles estándares. Sin privilegios ocultos. Y eso. Fue exactamente lo que no esperaba. Porque muchas veces, lo que realmente molesta no es perder a alguien. Es perder el control que creías tener sobre esa persona. Y en el momento en que eso desaparece, la reacción revela todo lo demás.